Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeras y compañeros, reciban un cordial y fraternal saludo, darle la bienvenida esta noche a nuestro programa Aula Magisterial. Bajo la asistencia técnica de Harold Farías, hoy nos acompaña el directivo de Asinor, Juan Pablo Martínez, y quien les habla. Invitarlos a que esta noche nos acompañen en nuestro programa temas de suma relevancia, de interés para el magisterio y que sin duda alguna nos va a afectar. Entonces, darle la bienvenida, compañeros, manifestar que hoy nos encontramos con un clima bastante, por unos lados agradable, pero hay que tener mucho cuidado por ahí para los que se van transitando por las calles. Bueno, compañeros, hoy vamos a tratar dos temas bastante importantes, como lo manifestaba al inicio del programa. El primer tema son propuestas legislativas contra el magisterio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se viene para el magisterio? Hay una cantidad de proyectos de partidos que históricamente no han apoyado la educación pública, de partidos políticos que desconocen la labor que nosotros hacemos en el aula de clase, que desconocen cuáles son las luchas históricas que nosotros como magisterio, como sindicato, hemos ganado en las calles a través de la lucha, de la movilización. Entonces, sin duda alguna es un tema muy importante y los invitamos a que se queden a escucharlo, a que hagan sus inquietudes, sus preguntas a través del chat. El segundo tema también muy importante son los trabajos académicos de los maestros. ¿Cuál es la producción académica? ¿Cuáles son esas capacidades que tienen los maestros de todo Colombia? Y que sin duda alguna a veces ni la sociedad los conoce, ni el mismo magisterio, sino hay que darlos a conocer, hay que socializar todo lo que hacemos y más en este nuevo gobierno que mañana va a comenzar. Tenemos que empezar a socializar, tenemos que cambiar muchas de las rutinas que tenemos y que hacemos diariamente. ¿Para qué? Para mostrar ese trabajo y que la misma sociedad, esto ni siquiera que el parlamentario, ni el senador, ni el congresista vaya a verlo, ni el presidente mucho menos, pero sí que la sociedad conozca cómo es que nosotros nos movemos día a día, qué es lo que nos toca hacer, cuáles son las diferentes estrategias, cuáles son las condiciones de infraestructura que nosotros diariamente tenemos que afrontar y esos retos para poder sacar adelante y que los estudiantes medianamente aprendan, porque eso hay una cantidad de variables que muchas veces la gente conoce. Entonces, sin duda alguna, hay una invitada especial, la compañera Blanca Rolón, docente universitaria, quien escribió un libro muy interesante, Juan Pablo, y que pues hoy ella nos va a relatar y nos va a socializar cuál es el panorama, cómo ve ella el contexto social y político de nuestra región, y en ese sentido pues ella será una invitada muy especial. Entonces, Juan Pablo, brindemos el saludo. Muy buenas noches, compañeros, compañeras, espero se encuentren bien. Pedimos excusas por conectarnos hoy un poquito tarde. Sí, a quien le habla le afectó un poquito el pico y placa de Asinor Central hasta acá. Tocó venirnos en transporte público y me demoré un poquito aparte de la lluvia. Les agradecemos a los compañeros que nos están viendo y les invitamos a compartir el vínculo en los distintos grupos de docentes para que puedan pues apreciar este programa que cada 8 días está llegando a sus hogares con información de suprema importancia para el magisterio colombiano. Esta noche pues tenemos temas de coyuntura política. Mañana el país entra en otra fase. Es necesario hacerle la lectura. Es necesario también potenciar la academia. Nuestra herramienta, nuestra principal herramienta de lucha social en este momento es el conocimiento. El conocimiento transforma las sociedades, pero el conocimiento siempre es crítico. Por eso estamos muy contentos de que esta noche nos acompañe la profe Blanca, presente
experiencia significativa en producción académica, en este caso con la publicación que tiene, y pues distintos aportes que también los compañeros vayan haciendo por medio del chat de nuestro programa. Muy bien, Juan Pablo. Hoy, bueno, entonces vamos a iniciar con el primer tema, que son propuestas legislativas en contra del magisterio. Me confirma lo que se conecte la compañera. Sí. Bueno, esas propuestas legislativas, pues como en la introducción tratamos de tocar la sociedad, el Congreso, el mismo presidente, muchas veces la sociedad desconoce qué es lo que se hace dentro del aula de clase. Sí, a veces creen que nosotros somos cuidanderos, a veces creen que los profesores se la ganan fácil, a veces creen que es que el profesor, y lo he escuchado, que se ganan millones y que el trabajo que hacen en el aula es relativamente fácil, o sea, eso es facilito, no hay problema y se la ganan y trabajan mediodía y bueno. Sin embargo, pues cuando uno está en el aula, cuando uno conoce la realidad, cuando uno se enfrenta a esos retos gigantes que es atender a 40 estudiantes, 40 mundos diferentes, entonces ahí es donde empieza el desgaste del magisterio, del docente, de los trabajadores, de los directivos docentes, y tenemos que asumir esos retos y llevarlos a feliz término. ¿Cuál es el feliz término? Que el niño se aprenda los números, que el niño aprenda a leer, que el niño aprenda a multiplicar, que el niño aprenda a interpretar un texto en los de 11, que aprendan a identificar cómo dar respuesta a diferentes preguntas que se les hacen a través de las pruebas saber. Y ahí, después de esos resultados de esas pruebas saber, lamentablemente los medios de comunicación tradicionales sacan unos resultados y empiezan a hablar de cómo está la educación, cuántos niños, cuántos estudiantes superaron los 400 puntos, cuántos superaron los 300 y así sucesivamente. Frente a esa realidad, pues muchas veces las discusiones dentro de las instituciones educativas, en las reuniones que se hacen con todos los maestros, en las asambleas pedagógicas, lamentablemente se tocan esos temas. Se hablan, se dicen, se explican, mire, es que tenemos estas dificultades, tenemos estas barreras, tenemos estas brechas que nos impiden. Entre esas brechas está incluido el mismo estudiante, el mismo padre de familia, la infraestructura, los recursos tecnológicos, la capacidad de la institución, los salones, los pupitres, el sonido y demás. En ese sentido, pues compañeros, lamentablemente la sociedad come cuento, ¿no? Come cuento, entonces sale el noticiero Caracol, RCN y empiezan a hablar mal de la educación. Cuando salen las pruebas PISA, nuevamente la educación colombiana se rajó, sale. Entonces, ahora estamos afrontando, eso es como un resumen de algo a nivel general que se presenta diariamente en los medios de comunicación y en las instituciones educativas. Ahora bien, entra a jugar un papel fundamental en el gobierno de Petro, no fue diferente, ¿no? Hubo también un proyecto de ley de educación donde iban a modificar y Paloma Valencia se nos metió. Recuerden ustedes, compañeros, entonces, o sea, en esto es la ultraderecha, el centro democrático históricamente ha querido sabotear, ha querido meter las manos dentro de la educación. ¿Por qué? Porque nosotros como FECODE, nosotros como ASINOR, nosotros como CUT, somos fortaleza, tenemos una fortaleza en cuanto a la capacidad de movilización, en cuanto a la capacidad de poder parar la educación, en la capacidad de poder exigirle al gobierno de turno que garantice los recursos, que nos dé las garantías a todos los maestros, tal cual como lo establece la Constitución Política, tal cual como está en el Código Sustantivo del Trabajo. Surge un representante a la Cámara, Daniel Briceño. Esto es noticia, esto se puso popular en esta semana donde socializaron. Estaba socializando y salen algunos videos, ahorita quizás lo vamos a pasar, donde el señor Briceño, de manera déspota, ¿no? De manera arrogante, habla de la educación. Y sí, en campaña el señor también hizo un video y nosotros lo pasamos por acá también. Entonces, el hombre dice que hay que cambiar, que hay que colocar en cintura
la educación de Colombia. ¿De qué manera? Modificándola. ¿Sí? Crea un proyecto de ley 074 que esperemos que el Congreso le dé los suficientes debates y en últimas, en conclusión, se hunda ese proyecto. ¿Por qué? De lo contrario, se viene una arremetida en contra del magisterio. Muchos compañeros me escriben y me llaman y, bueno, Johnny, ¿qué va a pasar ahorita? ¿Y qué vamos a los pensionados? ¿Nos van a sacar a los maestros 1278? ¿Qué va a pasar con los maestros 1278? En ese sentido, compañeros, primero, pues, dar un parte ahí, pues, medianamente de tranquilidad, pero sí estar en constante alerta, estar formados, estar informados de qué es lo que va a pasar. Nosotros como CUT, como FECODE, como ASINOR, como organización sindical, tenemos la postura, tenemos ya claridad de qué es lo que se viene para el magisterio. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno de turno no es afín a las luchas que nosotros hemos dado, a las exigencias, a las realidades y a los contextos que hemos hecho esa lectura y que hemos dado esos informes, pero que los gobiernos históricamente han incumplido. En el gobierno de Petro se modificó algo y llegaron más recursos a las instituciones educativas. Me gustaría escuchar, compañeros, cuánto, o sea, eso hay que saberlo. Hay que mirar cuántos millones más recibió la institución educativa, en qué se benefició, en qué nos beneficiamos nosotros como magisterio durante estos 4 años y qué perdimos. O sea, hay que mirar a ver qué perdimos. Sin embargo, frente a ese panorama, pues se hace un análisis y la escuela siempre ha sido vista como un elemento fundamental donde se forman sujetos capaces de pensar críticamente. Esa siempre ha sido nuestro discurso, nuestra narrativa, y es ahí a donde nosotros queremos llegar para transformar la sociedad. Nosotros allá no le metemos ni a Marx, ni a Hegel, ni a Engels, ni a... La religión católica se mete, ¿de acuerdo? O sea, se tratan, son temas, pero no se obligan. El resto de religiones se tocan, pero no... Eso es algo muy exiguo, lo que se le da la completa libertad a los estudiantes para que ellos puedan asumir, y a las familias para que ellos se responsabilicen de esa formación. Sin embargo, la escuela ha asumido, o sea, muchos maestros, muchas maestras, y yo creería que en un 98% de las instituciones educativas hablan de religión, hacen eucaristías, buscan, llevan a los sacerdotes, hablan de formar a esa juventud que muchas veces está dispersa, está pensando en otras vainas. Frente a eso, pues la educación se encuentra atravesada por unos intereses, ¿sí? Los intereses. Entonces resulta que están los intereses políticos, económicos, sociales, culturales. Nosotros vamos por los intereses sociales y culturales. ¿En qué institución educativa no se hacen bailes? ¿En qué institución educativa no se recalcan las fechas especiales de Colombia? ¿Sí? ¿En qué institución educativa no hemos hablado del contexto? Nosotros como docentes diariamente, bueno, ajustemos el PEI, ajustemos las políticas públicas educativas de acuerdo al contexto. Ajustémosla. ¿Por qué? Porque sabemos que hay unas proyecciones, hay unas ideas, hay unas políticas, hay una estructura, una normativa que está planteada, pero resulta que esa normativa muchas veces no se puede aplicar al contexto 100%. Y uno habla con los maestros y dice, John Jairo, es que las políticas públicas educativas están basadas en unos aspectos y nosotros aquí en el contexto, en el territorio, en la institución educativa, tenemos otros elementos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros como magisterio, como educadores críticos? Pues que sacar una sociedad que tenga un pensamiento, tener un pensamiento emancipatorio y no colonial, porque históricamente, hace 20, 30 años, yo me acuerdo que muchas veces uno colocaba el descubrimiento de América y uno lo veía como algo, uy, nos descubrieron, y resulta que eso tiene otro trasfondo, eso realmente fue a invadir. Entonces, en ese sentido, pues, la invitación, compañeros, ahí está el proyecto Ley 074. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende el señor Briceño con este proyecto? Pues sin duda alguna, coartar el derecho, quitarnos de tajo el derecho a la movilización. Pero él dice, no les voy a quitar el derecho a la movilización. Les voy a quitar el maestro que se vaya a movilizar, que vaya a paros, que pierda días, pues a ese maestro le vamos a descontar los días de trabajo. Y al lado de eso, pues se van a descontar las primas y demás.
los beneficios que tenemos. Entonces, por ese lado, quiere convertir la educación en un servicio esencial. Pero ¿qué contexto y qué interés de que sea esencial? Al convertirse la educación en un servicio público esencial, impide que las organizaciones sociales puedan convocar a los maestros, impide que nosotros podamos salir a marchar, a menos que diga la FECODE en cierto momento, bueno, salgamos en contrajornada. ¿Y quién objetivamente puede salir después de una jornada laboral? O sea, eso no van a partir el magisterio, sin duda alguna. Tercero, le va a dar un poder a los directivos docentes y eso, que es que usted denos en informe qué docente, Juan Pablo Martínez, fue a trabajar o no fue a trabajar a la institución, John Jairo fue a trabajar o no fue a trabajar a la institución educativa. Entonces ahí ya empieza una cantidad de normas, sometimiento, control, castigo y demás por parte del gobierno hacia el magisterio. Y en últimas, en conclusión, estos 4 años quizás no vamos a ganar mucho, Juan Pablo, pienso yo. Anteriormente en el gobierno de Duque no se ganó mayor cosa. ¿Y qué era lo que hacíamos nosotros? Pues defender lo poco que teníamos. Salir a movilizarnos porque que nos hagan la evaluación de ascenso, el concurso de ascenso, medio lo teníamos y no se logró. Que nos garanticen los recursos para las instituciones educativas, tampoco se logró. Este gobierno va a ser muy similar. Entonces, en este gobierno, concursos, si logramos un concurso, y ojalá que aquí está quedando grabado y dentro de 4 años vamos a mirar esta grabación. Si hay un concurso es mucho, que yo no lo creo, realmente yo no lo creo. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto, el panorama, compañeros. Estar atentos, sin duda alguna, estar prestos a la lectura, a estar investigando cuáles son las diferentes posturas. Esperamos que el Congreso, los senadores y los representantes a la Cámara del Pacto Histórico, pues nos apoyen en todas estas iniciativas, que le den el voto negativo a estos proyectos, porque sin duda alguna sería el acabose de FECODE y de la organización sindical, y la federación más grande de Colombia en estos momentos está amenazada, ¿sí? Está amenazada, como cuando le dicen, pilas que allí abajo está peligrosa la vaina. En estos momentos está amenazado la federación, y la invitación es que de la unidad, ahorita ya no vamos a pensar si X votó, Y votó por el otro candidato, o este sí, este no. No, compañeros, arropémonos, juntémonos, abracémonos y salgamos en unidad, con contundencia, sin miedo. Antes nos metían miedo, ahorita va a ser doble. Entonces esa es la invitación, compañeros. Manifestar que ese es el informe, Juan Pablo. Creo que ya se conectó la compañera Blanca Rolón. Ya se conectó, ¿no? Sí, es que me están confirmando por acá algunos compañeros que hay como problemas con el vínculo para conectarse. Sí. Me están reportando acá. Ya está revisando acá la parte técnica. Entonces, que algunos no lo han podido abrir. Estamos revisando eso, ya lo corregimos o lo vamos a corregir. Bueno, varias cosas ahí. Una editorial de la década del 70 y del 80, de pronto los de mi generación hacia atrás, no hacia adelante, deben recordar. Editorial La Oveja Negra. Uh-huh. Varias casas habían libros de La Oveja Negra. En el anverso del libro apareció una frase que era una frase lapidaria, pero con mucha razón. Decía algo así: quien no lee no tiene derecho a hablar. Y lo que pasa, estimados compañeros y compañeras, es que el país y el mundo se nos llenó de dots. El conocimiento, tal como lo dice en un libro maravilloso Carl Sagan, El mundo y sus demonios,
Vamos a llegar al siglo XXI perdiendo buena parte de las habilidades que tenemos como seres humanos. No seremos capaces de pensar racionalmente y no tendremos algo así como no tendremos los argumentos para discutir con los poderosos. Porque nuestras capacidades intelectuales estarán menguadas. ¿Menguadas por qué? Por la misma tecnología. Es lamentable, pero hasta en nuestro gremio hay gente que está más pendiente de los TikTokers, de un video de TikToker, que de la lectura de un libro de la disciplina que enseña, del campo disciplinar que enseña. De la formación, yo en cierto grupo donde hay docentes activos y pensionados, publicaba esta tarde una canción y se la colocaba como tributo a quienes están en ese grupo que son pensionados, retirados, porque tenemos pensionados activos. Y se la lucharon toda. De pronto no todos tampoco, pero una inmensa mayoría sí. Y eso es lo que de cierta manera nos ha dado unas comodidades hoy día, porque nada ha sido regalado. Pero también tenemos que decirlo, tenemos en este momento en nuestro gremio un número significativo de compañeros que no ha tenido que luchar para conseguir algunos beneficios. O que no ha luchado, que no tuvo un espíritu de lucha en la universidad para defender la universidad, porque las universidades de acá, incluso las públicas, bien politizaditas sí están, o más bien bien tomadas por la politiquería. Entonces eso ha repercutido. Hemos dado papaya. Este es un programa que debe quedar acá como en la historia, como un programa. Hemos dado papaya como maestros porque no hicimos cumplir la ley 115 de 1994. Dejamos que nos diezmaran nuestra autonomía institucional y nuestra libertad de cátedra. Y ahora, entonces, nos muestran como los culpables de los bajos resultados, que no los podemos ocultar. Esa es una realidad. Hay bajos resultados en la educación colombiana, no solamente porque lo digan las pruebas Saber, no solamente porque lo digan las pruebas PISA. Es que el muchacho se deja tumbar con los vueltos de la tienda. Es que el muchacho le cuesta escribir un párrafo con coherencia. Es que el muchacho no quiere leer nada. Está en el 80% de los estudiantes, incluso de colegios privados, no tiene la capacidad para hacer una lectura literal, una lectura inferencial y mucho menos una lectura crítica de un libro. Es más, muchísimos de ellos no se han leído el primer libro de su vida. Entonces, de esta manera, ¿sí?, nos han obligado a hacer promoción automática porque nos la impusieron. Nos impusieron los contenidos y no nos los impuso el gobierno de Petro. Este los mantuvo y ese fue un error. ¿Sí? Impusieron los contenidos desde 2002 cuando sacaron por allá los lineamientos. En 2005 cuando sacaron los estándares. En 2014 2018 cuando han venido perfeccionando lo que llaman derechos básicos de aprendizaje. Y entonces ahora dicen, un sinvergüenza como Daniel Briceño, un fanático como Daniel Briceño, con todo el respeto que tengo por las religiones, porque admiro a Sophie Scholl, estudiante alemana de la década de los 40 que se opuso a los nazis, de una iglesia protestante, de la iglesia bautista. Admiro profundamente a Martin Luther King, pastor protestante. Admiro profundamente dentro de la iglesia católica el rol de Monseñor Romero en El Salvador, que se opuso a las injusticias y al asesinato de su pueblo.
Admiro profundamente a Monseñor Camará en Brasil. Pero yo lo que sí no voy a estar de acuerdo como docente crítico y como amante de la intelectualidad es con personajes que intenten llevar el fanatismo a la vida académica. La educación ha probado, no solamente en Colombia, más bien en el mundo que en Colombia, que una buena educación solo se da cuando se tienen las más amplias libertades democráticas. Por eso, así no les guste, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la UIS le lleva papa a muchas universidades. Y así no quieran, incluso la misma Universidad de los Andes y la misma Universidad Javeriana, que son los referentes del sector educativo privado, también tienen unas amplias libertades para sus estudiantes y para sus maestros. Entonces es ahí el problema, es ahí el origen del problema. Nos impusieron unos contenidos, entonces ahora nos vienen a desprestigiar. En este momento, ¿qué hay, compañeros y compañeras? Esto es bien importante. ¿Qué hay en el Congreso? Tres proyectos. ¿Cuáles? Este del señor, que van encadenados y podemos fragmentarlos y ahí nos resultan los 20, pero tampoco son los 20 que están en un video de alguna compañera dirigente sindical. De momento 3. Este 074, ¿sí? Del señor Briceño, donde apunta a convertir la educación en derecho esencial. Y la gente coloca, uy, qué chévere, van a hacer trabajar a los profesores, qué chévere, ahora sí sale el comunismo de las aulas. ¿Cuál estupidez de comunismo en las aulas de Colombia? ¿Sí? ¿Cuál comunismo en las aulas de Colombia? Si eso me lo hubiesen dicho en la década del 60, del 70 y parte de los 80, le digo, en algunos lugares de pronto de las universidades pudo presentarse, ¿sí? Por la agitación social y por la coyuntura. Pero después de la caída del muro de Berlín, salir a decir eso, en 10.001, en 1.000 ninguno. Es una falacia. Ahora, entonces salen con ese cuento del comunismo y de toda esa cosa, pero entonces nos cercenan la libertad de movilización. Bueno, y están diciendo entonces que para que avancemos, ¿será que Finlandia le prohíbe a sus maestros una movilización? No. ¿Será que Francia le prohíbe a sus maestros agremiarse a un sindicato y hacer una movilización y parar? Porque si algo le tiene respeto, los distintos gobiernos franceses es a su pueblo, porque ese se la jugó y puede terminar en una revolución. Y allá las vivieron no solamente en 1789, 1794, 1798, 1804, 1810, 1830. ¿Sí? Y saben qué es lo duro. O sea, cuando la gente en Francia se va para las calles, es con todo. Entonces aquí vienen entonces porque realmente les preocupa tener a los maestros en las calles. No es, padres de familia, no sé si nos escuchen, o ojalá lo lleven ustedes, no es porque el maestro pierda una jornada en el colegio, que además en los paros largos no es así, porque hay una recuperación de tiempo. Y en los paros cortos, que esos paros están en la Constitución, señor Briceño, y fanáticos que lo siguen. En la Constitución colombiana dice que hay derecho a la huelga. ¿Sí? Hay derecho a la huelga. Entonces, tenemos el derecho a la huelga, pero podría cercenarse ese derecho a la huelga. Pero a la par de más vienen otras cosas. Vienen los bonos escolares, que también está ahí. Está latente. Sí, que es otro de los proyectos que vuelve los vouchers escolares. Y está la evaluación obligatoria. La evaluación.
Bueno, y es que no somos evaluados, pero aquí entraría en este paquete lo que quedó exceptuado de los compañeros del 2277. Y uno no se opone a la evaluación. Es qué tipo de evaluación. Entonces están jugando a una evaluación sanción. Claro. ¿Sí? ¿Para qué? Para acabar con a los neoliberales no les interesa la estabilidad laboral, ni en el sector público ni en el sector privado. Por eso quieren la del sector privado. Por eso ellos se oponen a las reformas laborales que sean progresistas en derechos para los trabajadores. Entonces, lo que quisieran tener, ojalá, es profesores de contrato a 10 meses, contratados de enero a noviembre de cada año, de libre remoción, al cual le pueden pedir el voto, al cual le pueden sacar plata para financiar sus campañas de lo poco que le pagan, al cual le pueden pagar un salario de miseria, y fuera de eso debe estar agradecido. Porque estas élites que gobiernan este país lo que no quieren es una educación precisamente de los estratos más bajos, y menos ahora. Sumado eso a un fanatismo mundial como el del señor Donald Trump, porque ese es el referente. Pero en este país, como no estamos acostumbrados a ver noticieros críticos y a no salir de RCN y Caracol, ese señor está de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, puede que se vaya a una destitución, porque no es popular allá. Porque los costos de vida para los norteamericanos subieron, porque la inflación para los norteamericanos se aumentó, por lo tanto le aumentaron los precios, porque los está metiendo en guerras. Así allá aparezcan en la oficina oval orando sobre su cabeza 25, 30 pastores de diferentes iglesias. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces aquí los proyectos vienen encadenados uno con el otro, no son hechos aparte, ¿sí? Sino son hechos para desmantelar la educación pública. Bueno, veamos ahora sí, vamos a abrirle paso a nuestra compañera docente que está, sí. Para el otro tema, lastimosamente, pues hoy el tiempo es un poquito más corto porque arrancamos tarde, pero lo importante es que cumplimos. Bueno, Juan Pablo, vamos a darle la bienvenida. Bueno, antes de terminar y darle paso a la compañera, sin duda alguna, un análisis. Faltan muchos elementos, ¿no, Juanpa? Sí. Faltan elementos, contextualizarlo. No. Pero yo pienso que ASINOR, FECODE debe programar nuevamente jornadas de capacitación y de educación y de escuela sindical para todo el magisterio. ¿Sí? Porque a veces hay unas cochadas del 21, 22, por ahí creo que fueron los nombramientos de esos maestros, que entraron nuevos, que ingresaron nuevos, y muchas veces desconoce eso, Juan Pablo. ¿Sí? ¿Hace cuántos años no se hace un zonal, una reunión, un encuentro zonal para capacitar a los maestros, para explicarles todo esto? Porque esto aquí es resumido, lo que nosotros hablamos es resumido. Eso es algo exiguo, pero sin duda alguna encontramos o evidenciamos una falencia en el magisterio del norte de Santander, que es que le falta más formación, le falta reconocer cuáles son esas luchas históricas que nosotros aquí en el contexto hemos dado, cuál es la realidad política, social y cultural de aquí, de este departamento, la cual muchas veces la gente está en contra nuestra. Los mismos maestros a veces desconocen cómo es que nosotros estamos acá plantados, cómo es que nosotros tenemos la capacidad de movilizarnos y poder salir del aula a exigir los derechos, y lamentablemente desconocen esa realidad. Entonces, sin duda alguna, un compromiso, y este año lo tenemos que, ya a partir de mañana, hay que hacer ese llamado a FECODE, a la CUT Nacional, aquí en CUT Norte de Santander y a ASINOR, que tenemos que formar a los maestros, no únicamente salir a las calles ahí y muchos hablando y otros en micrófono y muchos hablando por celular y demás, no, sino que tiene que haber una disciplina formativa en cuanto a lo sindical. Esa es como a manera de conclusión. Ahora sí, ya vemos aquí en pantalla a la compañera Blanca Rolón, un gusto. Bienvenida, maestra, a estos espacios de aula magisterial. Muy buenas noches, compañera Blanca. Es una alegría para nosotros como educadores tenerla. Compañera docente universitaria, investigadora,
y con un plus que también yo he sido docente universitario y sé que se ha perdido también, que es no se lee, estábamos diciendo acá que una de nuestras fallas es no se lee, mucho menos se escribe, que es el estadio más elevado ya la producción académica. Buenas Eh, noches. entonces le damos la bienvenida, compañera Blanca. Usted acaba de hacer una publicación que además es muy interesante porque no, en nuestro departamento no suele haber mucha publicación académica, no suele haber mucha investigación social y su obra es una obra de investigación social, sin lugar a dudas. Y digamos que le da voz a los que no tienen voz. Yo cuando hablaba esta semana, eh, intercambiábamos mensajes de WhatsApp, le decía que yo soy un admirador de, bueno, de dos obras en Colombia, la del profesor Alfredo Molano, que tanto le aportó a este país, incluso desde la misma Comisión de la Verdad, el esclarecimiento de toda esta tragedia que hemos vivido como colombianos por la violencia, por esta guerra que ojalá algún día de verdad llegue a feliz término. Eh, también del profesor, bueno, más bien el escritor e investigador Germán Castro Caicedo, que también se tomó como esa tarea de cuando iba a enviado especial, cubrir la periferia del país, porque a veces como que importa es el habitante de cierta región del país, pero aquel que pertenece a la comunidad indígena, que está en la región de conflicto, que está en la Colombia profunda, no mucho. Cuéntenos de esa obra, profe. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias por su invitación en este espacio interesantísimo. Bueno, le comento que yo también soy docente, tengo 30 años en la docencia, más de 30 años como licenciada en ciencias sociales, pues mi ADN en la escritura tiene que ser de ese aspecto, ¿cierto? Entonces, mi novela se llama el, acá la tengo, Fiebre y Olvido, Memoria Territorial del Catatumbo. Como profesora de ciencias sociales, pues tengo que hacer un análisis y ese análisis tiene que ser, como usted estaba hablando en ese momento, de manera crítica, porque se convergen muchas situaciones allí. El Catatumbo es una región que ha sido olvidada por muchos años y precisamente lo que pretendo como visibilizar que el olvido, el conflicto, los desplazamientos son constantes en esta zona. Entonces, es decir, que es una población que merece ser reconocida, exaltada de un territorio tan bonito como es el Catatumbo, con sus tierras, su fauna, la selva, sus grandes ríos, el espectáculo en el cielo de los rayos. Sin embargo, se conoce muy poco el Catatumbo. Cuando decimos Catatumbo, de pronto, inclusive nosotros los que estamos en Cúcuta creemos que Catatumbo está allá lejos en un pedazo de selva. No, el Catatumbo, si nosotros lo vemos desde, bueno, desde la visión que tiene mi novela, es desde Sardinata hacia el noroccidente. Entonces tenemos una cantidad de espacio territorial que pertenece al Catatumbo, que ha sido víctima del conflicto armado y que estas personas han tenido que salir de allí huyendo. Entonces no lo hago a manera documental como lo hace de pronto Alfredo Molano, que también es mi referente. En mis clases de ciencias sociales yo ponía muchas lecturas de Alfredo Molano, de William Ospina. Lo que quería en esta novela era más que denunciar también como llevar a un espacio de literatura donde se converja también un poco la narrativa de manera no tan áspera lo que se vive allí, ¿verdad? Porque si yo lo doy como un documental, pues nos hemos vuelto como tan indiferentes ante el dolor de los demás. Entonces el hecho de crear una especie de obra donde se converge la literatura, donde hay símil, metáforas, donde hay unos personajes, donde hay un hilo, donde hay un inicio, desarrollo y desenlace de una historia. Claro, la historia gira alrededor de los desplazados, pero de todos los desplazados. Y sabemos que la violencia y el conflicto no es nuevo en el Catatumbo, que pues, desde los años 90 hacia acá recordaremos que ha sido es frecuente.
Y la novela busca eso, concentrar los desplazados en una familia, que es la que narra la situación de que se tiene que ir, de que tiene que enfrentarse a una ciudad, iniciar de cero con todas las dificultades y cómo nosotros en la ciudad se nos olvida que ellos existen y que ellos también sufren. Entonces pretendo también a través de esas páginas crear conciencia, que no olvidemos el Catatumbo. El Catatumbo es, nosotros yo creo que por lo menos un 90% de los que vivimos en Cúcuta de alguna manera tenemos un referente del Catatumbo. Si no es familia, son amigos. Inclusive nosotros mismos de pronto tuvimos que ser desplazados de esta zona. Entonces, lo que pretendo es eso, exaltar a la población, exaltar al Catatumbo, crear conciencia histórica, porque es necesario que recordemos la historia y lo bonito que tiene nuestra región. No es solamente violencia. Si miramos y si logramos visibilizar estas problemáticas que se viven allí y si el Estado y si nosotros mismos miramos esta zona, pues yo creo que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Crear conciencia histórica y a través de un colectivo que es ya al final la novela, que es la que guarda la esperanza, esa esperanza que yo creo que en este momento tienen todas las personas que le han tenido que salir desplazadas de esta zona, huyendo de un momento a otro sin sus pertenencias, dejando atrás sus tierras, dejando atrás sus casas, sus pertenencias y tener que iniciar de cero en Cúcuta o en otro lugar, ¿verdad? Entonces lo que pretendo es como eso, narrar a través de esta novela llamada Fiebre y Olvido, que se lanza el 18 de agosto en el auditorio de la FES, donde ahorita me desempeño como asesora pedagógica y pues compartir con ustedes todas las preguntas que tengan al respecto de la novela, en qué aspecto social o lo territorial o las preguntas que quieran hacerme en relación a la novela. Sí, sí, profe, bueno, ¿me escucha, profe Blanca? Sí, sí lo escucho. Bueno, nosotros nos estábamos preguntando acá con el compañero John Jairo, el año pasado nosotros como dirigentes sindicales estuvimos en el estadio, ¿sí? Sí. Fácilmente yo creo que hubo unas 15.000, 20.000 personas que tuvieron que salir de su tierra. Fue muy triste, ahí encontrábamos desde compañeros docentes hasta campesinos, muchísimos campesinos que se vieron impactados por el fenómeno del desarraigo de su tierra. Creo que ese fenómeno tiene relación, por lo que he entendido, con la producción académica que usted hace en la novela, profe. Cuéntenos. Sí, claro. Yo creo que de allí nació como ese deseo de plasmarlo, pero no dejarlo como que fue lo que sucedió el 16 de enero del 2025, sino que ha sido una constante. O sea, el espacio es contemporáneo. Claro, que lo que me llevó a escribir exactamente fue ese momento que fue demasiado doloroso cuando llegaron todos estos amigos, compañeros, familiares de la zona del Catatumbo, pues con toda la situación que han tenido ese conflicto, que el conflicto es interno y también es externo, ¿verdad? Porque el conflicto interno, todas las personas que se vienen, el miedo, ¿cierto? Las enfermedades, el abandono, todo esto que traen ellos, esos son los conflictos internos y el conflicto externo, pues es todo aquello que tiene alrededor, que es precisamente el olvido de los gobiernos, ¿cierto? Porque es recurrente, ha sido demasiado tiempo este territorio nuestro abandonado, una tierra tan bonita como es el Catatumbo, llena de riquezas de fauna y de flora, toda su belleza, su gente tan trabajadora, pero es un lugar de verdad que es muy, muy abandonado. Y eso me llevó a escribir porque me sentí impotente, como creo que también hice por ahí un video de ese día cuando llegaron, porque de verdad que me daba mucha tristeza. Y si nos dimos cuenta, yo sabía que eso iba a suceder así, todos lo sabemos. La gran mayoría corrió a ayudar el primer mes, pero ¿qué pasó después? Se nos olvidó. Cada uno tiene su afán, su trabajo y demás, y ellos ¿qué? Quedaron ahí en la lucha de sobrevivir, de lograr cómo poder resistir
¿cierto? A todas las problemáticas que se vinieron. Entonces, en la novela pues también narra esos aspectos, ¿no? El problema del profesor que tuvo sus alumnos, pues abandonan la escuela porque tienen que huir con sus padres o porque son llevados a la fuerza al conflicto. Eso también lo narra la novela. La situación de salud que se presenta allí, que pues sabemos que por su clima pues es una zona de fiebre amarilla, pero más que la fiebre amarilla como tal, es esa fiebre en sí simbólica de que el Catatumbo solamente se mira como para explotar las riquezas, más no para ponerle un granito de atención y poder sacar este lugar adelante. Entonces, todas estas denuncias de lo que vivía allí, la parte, por lo menos la parte educativa, pues está reflejada en ese capítulo, la parte de la salud, la parte de los secuestros de la salud, por lo menos hay una parte que habla de secuestro de un médico. Entonces, son cosas que son vivenciales. De pronto, sí, la novela es de ficción, pero son cosas reales que se viven en esta zona y que no es el último año. Eso es una constante, pero que yo creo que hay que como que mire, eso sigue acá, mírennos hacia el norte de Santander y nuestros gobernantes, porque aquí pues también tenemos senadores, tenemos personas que se supone que son las que tienen que de verdad atender, pero yo siento que esta zona de norte de Santander hasta el momento, desde hace muchos años, yo lo miro desde los años 90 hacia acá, tal vez sea más, porque pues la violencia de verdad que en esta zona es una constante. Si la miramos desde la época colonial, es una constante, la violencia, la violencia. Entonces, la necesidad de volver a creer en esta zona de que la población sea dignificada, dignificada. Eso es lo que pretendo y brindar, pues, exaltar la población del Catatumbo. Profe Blanca, muy buenas noches, un cordial saludo con John Jairo. Mi profe, hablábamos acá mientras la escuchamos y yo decía, profe Blanca, ¿usted cuánto tiempo estuvo allá en el Catatumbo para poder tomar nota y poder hacer ese análisis de ese contexto? Segundo, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, a manera de conclusión, o qué factores o qué elementos podemos identificar en la sociedad, ¿no? En el campesino, en el niño, en el joven, en el adolescente? ¿Qué es lo que ellos quieren? O sea, ¿cuál es esa visión? ¿Cuáles son esas oportunidades que ellos requieren allá en el contexto, como pues para tratar de mitigar o que algún gobierno en algún momento de la historia logremos darles esa oportunidad a ellos y que salgan de esa difícil situación que llevan por mucho tiempo? Bueno, empezando pues para el Catatumbo empieza desde Sardinata, yo soy de Sardinata, ¿sí? Eh, y pues todos los amigos, familiares, situaciones que han vivido familiares, son, digamos que la fuente primaria, amigos, familiares, inclusive estudiantes nuestros, porque si yo he trabajado también en dos universidades públicas de acá de la ciudad y he tenido estudiantes donde me dan relatos de todo lo que sucede allí. Y pues esa es la fuente principal, ¿no? Los relatos reales y lo que uno como pues diariamente ve, ¿no? Cuando llegó toda esta población, usted iba al Coliseo, iba al estadio y directamente tenía la información de ellos, de primera fuente, ¿no? Entonces es dialogar con las personas para entender lo que les hace falta. El Catatumbo no es únicamente la selva, el Catatumbo empieza desde Sardinata, desde lo más cerca está todo lo que es la zona de Tibú, La Gabarra, todas estas zonas, inclusive hacia Teorama, todo eso lo que es Convención, hacia allá, hacia llegar a Ocaña, toda esta zona está pues en un desplazamiento impresionante hasta el día de hoy. Eso no fue hace tantos, todos los días vemos esa constante. O sea, ¿qué es lo que más necesitan ellos? Yo creo que uno de los flagelos más difíciles para esta zona es precisamente la inseguridad, esa incertidumbre de que tienen que salir en cualquier momento y dejar abandonado pues sus raíces, sus territorios, sus pertenencias. Necesidades tienen muchas, necesidades económicas porque pues no hay una seguridad de que sus productos vayan a germinar pues con una buena
garantía de sus productos para obtener ganancias, porque es inestable la situación. Los niños que no se garantiza tampoco la educación, ¿sí? No porque no haya, pues sí lo hay, pero pues no pueden ir. Inclusive nuestros compañeros maestros, cuando uno habla con ellos y les cuentan unas historias difíciles, ¿verdad? Que tienen que ir cuántas horas en chalupa, que después de que bajan del carro van en chalupa, que luego tienen que ir caminando, que luego tienen que ir a caballo, que la lluvia, que tienen allá que quedarse. O sea, son situaciones de verdad que tocan de verdad, y eso le da a uno como esa inspiración como para decir, bueno, yo no puedo hacer nada, al menos voy a escribir lo que siento, a través de estas letras expresar lo que esa persona, ese profesor o esa profesora que se llama Teresa, siente en ese momento cuando tiene que llegar hacia la escuela, y va con todo el amor del mundo porque tiene vocación, pero los niños pues se le van yendo a la escuela, unos porque se vinieron a la ciudad y otros porque pues han sido apartados de sus casas violentamente para llevárselos al conflicto. Entonces son varias situaciones. Los niños son los que más sufren, las familias no pueden progresar. Es necesario desde nosotros, el ámbito de nosotros educativo, yo creo que es uno de los ámbitos más frágiles, de los que más se les debe prestar atención, porque nuestra juventud, desde allí es que se está creando la conciencia histórica, ¿no? Que no olviden las cosas bonitas que tiene esa región para que la conciencia histórica se establezca, porque si a nosotros desde la población lo hemos olvidado. El Catatumbo, sí, el Catatumbo queda lejos y son ellos los que sufren, pero no nos ponemos en los zapatos. De pronto escuchamos cuando de verdad tenemos de pronto un familiar que le haya pasado de pronto un secuestro, un familiar que haya tenido alguna situación de violencia, ahí sí como que uno lo asiente, pero el resto, en la gran mayoría de casos somos indiferentes ante esa problemática, porque nos hemos acostumbrado de pronto a ver cifras frías, así un número más. Entonces, por eso lo creé en forma de novela, y digamos, mi manera de escribir es la narrativa social. Pues como les dije, tengo el ADN de las ciencias sociales, y entonces todo lo que escribo pues tiene que llevar una crítica, ¿cierto? Qué bien, profe, de verdad la felicitamos. Una pregunta final, profe. ¿Dónde se puede adquirir el libro? ¿Dónde va a estar a la venta? Nos dice que el 18 es como el lanzamiento en el auditorio de la FES. Sí, la novela se está promocionando, se está vendiendo allí en la FES. Eso queda en la 15 con Quinta, la Fundación de Estudios Superiores, y pues allí se está vendiendo la novela. Muy bien, profe. La felicitamos y esperamos tenerla nuevamente por acá en nuestro programa Aula Magisterial. También le pedimos excusas porque quizás la conectamos un poquito tarde, porque hoy arrancamos 20 minutos prácticamente después del programa. Yo también estaba que sufría porque el internet no me estaba sirviendo. Y les pedimos excusas a los compañeros que también estuvieron conectados porque nos reportaban problemas con el link, ¿sí? Vamos, pues el programa queda grabado, lo pueden reenviar, y siempre hay compañeros que lo ven en diferido. También aprovechamos y saludamos la profe Marta Bencardino, mi compañera de trabajo. Te envía un saludo, profe Blanquita. A Cristina Mercedes Hernández. Sí, yo sé quién es. De clase a su hijo, ¿cierto? Ajá. Es que yo trabajé 30 años en el Colegio Calasanz. Seguramente. Yo trabajé 30 años con secundaria. Súper, profe. Trabajé siempre dictando ciencias sociales. Qué bien. La profesora. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. A usted, profe, mil gracias por acompañarnos. Un saludo para Cristina Mercedes Hernández, que siempre está pendiente de nuestro programa de Pamplona. A la profe Alba Rodríguez, maestra siempre muy comprometida con las causas sindicales, maestra del 2277, la profesora Elizabeth Flores Bautista de Pamplona también. Profe, estamos pues por el cuidado de los niños, digamos que nos atañe ser cuidadores de los niños en las instituciones. Sin embargo, no es que nos den la responsabilidad de que
faltó un profesor, usted cuide, debe haber una rotación, no puede convertirse en una sobrecarga porque el 2277 fija cuáles son, el 0277, perdón, fija cuál es nuestra carga académica semanal y nuestra jornada laboral. Muy bien, un saludo también a la profesora Lorena Ramón Parada, a la profesora Elizabeth Flores, Laurice Rodríguez, Adriana Goyeneche, que también que nos ven. Del sector rural, ajá. Antonella Leal, sí. Sandra Huitrago, Sandra Galvis, de Zona Rural, Gloria Esperanza Rincón también. Bienvenida el compañero Luis Alfonso Agudelo, también Marlene Carvajal, compañero Vladimir Tarazona. La compañera Rosa Jaimes, que ahora está en Chinacota, antes estaba en Tibú, Liz Ramírez, bueno, José Edgar Cañas desde Pamplona, Nelson Flores, que Daniel Márquez, que es Nelson Flores, fiel seguidor de nuestro programa. Bueno, Elías Calderón, nuestro delegado. Compañeras, compañeros, muchas gracias. Les pedimos replicar el programa para que pronto llegue a quienes de pronto por X, Y razón no se pudieron conectar. Bueno, compañeros, desearles una feliz noche, un feliz fin de semana, que descansen, que pasen muy bien y a continuar en la lucha. Un fuerte abrazo. Feliz noche.